Dios los bendiga. Hoy continuamos con este tema de sanidad interior. Ya casi estamos terminando. Hemos visto ya hasta este momento 8 clases. Vamos a la lección 8 y hoy vamos a ver el tema renunciando a la raíz de la ira. Si se dan cuenta, hemos estado viendo cada uno de estos temas, el temor, el rechazo, la amargura, y hemos ido a la raíz. Hemos estado aprendiendo que es como un árbol, ¿verdad? Que a veces solamente ponemos atención en los frutos, pero debemos de escarbar de dónde vienen esos frutos que estoy dando, de dónde vienen, cuál es la raíz. Y ya cuando encontremos cuál es la raíz, la arranquemos desde donde surge y podamos ser verdaderamente libres, y no nada más cortar las ramitas y que vuelvan a crecer, sino que verdaderamente seamos libres y podamos ser, como dice la palabra, como esos árboles sembrados junto a las corrientes de las aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Así que podamos ser esos árboles sanos con ese crecimiento y esa madurez en el espíritu. Así que los dejo con su profesora. Pues sí, buenas tardes a todos, buenas noches. Que Dios me les bendiga en gran manera. Y pues continuamos con este módulo de sanidad interior, en donde pues hemos entregado muchas áreas de nuestra vida. Hemos estado trabajando con ellas, hemos aprendido de dónde viene todo esto y gracias a Dios hemos estado trabajando porque muchas veces no estamos seguras de dónde o cómo salir de todo este embrollo en el que estamos espiritualmente hablando. A veces pensamos que viene de parte de nuestro mismo carácter, ¿verdad? Que ay, es mi carácter, pero no. Sabemos que ahora entendemos, por lo que hemos estudiado, que todo es espiritual, ¿verdad? Todo es espiritual. También mi carácter, ¿no? Mi carácter es especial, pero también yo ayudo a que espíritus inmundos estén atrás de las obras de la carne. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, pues, tomemos nuestra parte de responsabilidad, pero también ver que atrás de todo hay espíritus, ¿sí? Entonces, pues comenzamos viendo cómo vamos a renunciar a la raíz de la ira y vemos, sobre todo, pues más o menos no ponemos totalmente el significado ni todo lo que eh, representa o simboliza o es así totalmente las palabras, pero hacemos un pequeñito resumen para no alargarnos en las clases, ¿verdad? Y bueno, viendo que es la ira, es un sentimiento de indignación que causa enojo. Es una condición que es agitada de los sentimientos debido a la indignación interna, porque siempre tiene que haber una indignación interna para que yo tenga coraje, enojo, ira, ¿verdad? Y la ira es provocada por un dolor que la persona sufrió y lleva dentro de ella que no ha sanado, por lo que están llenas de ira y de enojo, ¿verdad? Y la ira es un problema que afecta pues a todo el planeta, a toda la humanidad. Y esto no nada más es de nosotros, ay, tú eres enojado, no, 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 todos tenemos problemas. Y Pablo aconsejaba a sus discípulos que su enojo no llegara pues hasta la destrucción, porque muchas veces nos enojamos de tal manera que somos como las ollas express, ¿verdad? Llega un momento en que hay tal presión que explotamos y hacemos pues mucho ruido, mucho escándalo, hacemos destrozos y no es la manera, ¿verdad?, de cómo actuar. Si yo tengo mucha presión, más vale que yo hable y suelte todo lo que traigo antes de que pues se haga la cosa más grande, ¿verdad? Es necesario que nosotros entreguemos aquí lo que estamos viendo, la ira, el enojo, el coraje que traemos. Y Pablo decía, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Sí, enójate, pero no peques de tal manera que ya se convierta en algo, un enojo ya a donde ya sea
tal la ira que pueda provocar un conflicto mayor, ¿verdad? Y bueno, si nos vamos del lado psicológico, dice que estábamos viendo, no decía el nombre, ¿verdad? Además decía un conocido psicólogo, establece que el 50% de la gente acude para consejería, porque tiene problemas, ¿verdad? Con el manejo de su ira. O sea, imagínate, esos de los que van a pedir consejería, que van a consultar a un psicólogo, el 50%, pero pues yo creo que somos todos, ¿verdad? No, hasta los que no los que no están ahí mencionados, no están dentro de las estadísticas, pues el mundo entero está lleno de problemas. Entonces la ira puede hacer añicos la comunicación y puede romper las relaciones y puede arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Y con mucha frecuencia la gente tiende a justificar su enojo en vez de que acepte su propia responsabilidad que tiene la persona, ¿verdad? Yo puedo decirles, pues sí, me hizo enojar, pero pues me provocó y por eso yo tengo razón en haberme enojado. Sí, todos tenemos razón en enojarnos, pero no podemos justificar todo, ¿verdad? Tenemos parte de ello en nuestra responsabilidad. Así que vamos a ver las razones que nos produce esta emoción de enojo al grado de llegar pues a la ira, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar tu enojo? Que te vuelvas iracunda, pero debe de haber una razón que haya dentro de ti, que haya atrás de toda, de tu ira, porque no te volviste iracundo nada más porque sí, ¿verdad? Debe de haber motivaciones que fueron llenando el vasito, ¿verdad? Hasta que una gota que la derramó el vaso. Pero ¿quién estuvo? ¿Cómo se estuvo llenando ese vaso para que se llenara de ira? Y uno de ellos es uno pues de las razones que podrían ser la motivación de mi enojo y de que me provoca hasta llegar a ya pues una ira que yo la he tenido contenida por años, ¿no? La tengo contenida, pues llega a explotar, pero ha sido a causa de que me han menospreciado, me han rechazado, me han humillado delante de los demás. Y eso pues me ha llenado de ira, me ha llenado de enojo. Esa es una de las razones por las cuales estoy enojado. Otra puede ser, pues vivir siempre en frustración. ¿Cuántos no viven frustrados por su manera de vivir, por su situación económica, por su situación legal, por su situación conyugal, por su situación pues afectiva? En fin, por eso dicen que cada hogar es un mundo, ¿verdad? Tenemos nuestras propias reglas, tenemos nuestra propia educación, nuestra propia cultura y nuestros propios ideologías, ¿verdad? En cada hogar. Depende de lo que diga papá, lo que diga mamá. Luego ya crecen los hijos sujetados y sometidos, llenos de ira, llenos de enojo porque no están de acuerdo, están frustrados porque ven ejemplos afuera que no es como en su casa y en unas hay más libertad, otras hay menos, en unas hay más dinero que en otro, en unas salen de paseo, otros no salen, en una siempre están los golpes o porque sus papás son alcohólicos o drogadictos o la mamá nunca está, en fin, o golpeadores. Entonces, esa frustración nos hace sentirnos atrapados en estas situaciones que no nos dejan sin esperanza definitivamente, porque a veces mientras tú eres chico no hay manera de escaparse ni salirse. A lo mejor si te escapas de tu casa siendo jovencita
o jovencito, te huyes de la vida que estás viviendo, del mundo, el planeta de tu casa, ¿verdad? Podríamos decir los moralitos, como yo, moralito, me apellido Morales, y el planeta de los moralitos, ¿verdad? Con sus reglas, con sus costumbres, con su ideología, y la manera de pensar. Y a veces los hijos dicen, no me gusta. Y viene esa frustración desde jovencitos y están llenos de enojo. Que al rato se va a convertir en ira, ¿verdad? Entonces, vivir en frustración nos hace estar atrapados. También cuando sufrimos una injusticia, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un trato desigual, hay un trato injusto, eso me va a provocar a mí mucho enojo, porque voy a ver que tienen más consideraciones con unos que conmigo, ¿verdad? Entonces, esta herida de injusticia, lo vemos aquí en este diagrama, esta herida de injusticia dice que tú siempre buscas lo correcto, tienes pensamientos blanco o negro, tiendes a estar a la defensiva, eres perfeccionista y te cuesta trabajo ser vulnerable. ¿Por qué? Porque tú dices a mí, no, yo ya estoy herido y a mí no me lo vuelven a hacer. Entonces, procuro estar siempre a la defensiva, porque no me queda otra, ¿verdad? Entonces, ahí está mi enojo. También puede ser que me han traicionado y yo me guardo ahí mi coraje, mi enojo, mi ira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy doloroso. Es algo, yo creo que una de las cosas más terribles es la traición, en especial de las personas que amamos, de las personas que viven en nuestra propia casa, de las personas que forman parte de nuestro clan, porque, o de un amigo que tú dices, es que era mi amigo, ¿cómo es posible? Entonces, esa traición nos provoca tanto resentimiento, tanto rencor, tanta ira, porque nosotros muchas veces entregamos hasta nuestros secretos, contamos lo que no podemos contarle a papá, a mamá, a hermanos, al esposo, la esposa, y tú le cuentas a los amigos, pero cuando se enojan, te dejan de hablar y al rato ya están hablando mal de ti, están contando lo que tus intimidades, las cosas que tú contaste, y eso provoca una traición, y la traición y la deslealtad te producen tanta ira, tanta rabia, porque pues es ira contenida, porque no puedes ir a reclamar, ¿verdad? Porque ya no lo tienes cerca. Entonces, eso te provoca la ira. También las heridas pasadas, todo lo que vivimos en el pasado. Cómo viviste tu infancia, tu niñez, tu juventud, tu etapa adulta, cómo estás viviendo ahorita en este tiempo, esas experiencias previas de abuso, de trauma, de abandono, eso te va a llenar de ira, de rabia, porque tú no pudiste defenderte, porque tú no podías hacer nada cuando eras un niño. Y tuviste que sujetarte y someterte a un adulto y te hizo demasiado daño. Entonces ahí está la ira contenida, ahí está la ira y esa ira va a ir aumentando, 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 porque como te van a seguir hiriendo, lastimando al paso de los años y tú como no puedes renunciar porque ni siquiera sabes cómo, hasta que llegas a los pies de Cristo, el Señor dice, yo te perdono, perdona tú y así, ¿no? Pero muchas veces no es tan fácil. Por eso es importante que nosotros, como ahorita lo estamos haciendo, estudiando parte por parte, hemos trabajado en estar escudriñando y escarbando nuestro ser interior, nuestra alma, y estamos viendo que es necesario barrerla. Vamos a barrer todo nuestro interior, sacar toda la basura que tenemos aún estando en Cristo. Y lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Todos estos
este tiempo en el módulo de la sanidad interior. Hemos estado descubriendo de dónde viene la raíz de cada cosa que nosotros tenemos, la amargura, el rencor, el sentimiento, la falta de perdón, todo eso rechazo, la culpa, todas esas cosas que nosotros traemos y que las hemos estado sacando, entregando los que han hecho ese trabajo. Y de verdad que llega un momento en que dices, pues, ¿cuándo voy a acabar? O sea, traía tanta basura, ¿cuándo voy a acabar? Pero sí se puede, hermanos. Hemos estado haciéndolo poco a poco. Aquí lo que importa es que nosotros creamos que Cristo puede limpiarnos, sanarnos, liberarnos. Yo sé que no es fácil, yo sé que estamos trabajando y nos ha costado, pero a algunos más que a otros, ¿verdad? Pero esto es un proceso, no es de ya lo logré, es un proceso. Algunos se van a tardar más que otros. ¿Por qué? Porque aún tienen cosas pues que no han entregado a Dios, ¿verdad? Un cristiano que no tiene control sobre la emoción del enojo y de otras cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando del enojo y de la ira. En un arrebato de ira puede perder su matrimonio, una amistad, su ministerio, la bendición de Dios en su vida y muchas cosas más que podemos perder a causa de que tenemos un carácter lleno de ira, un carácter iracundo. No, por causa de la ira, nosotros no nos guardamos muchas veces la boca y hablamos de más y ya cuando lo hablamos decimos, ay, Dios mío, ¿qué hice, no? Pero es importante que para llegar a la raíz de la ira, fíjense, estaba yo preparándolo y yo dije, bueno, ¿lo pongo o no lo pongo? Porque hay ocasiones en que nosotros nada más nos basamos en el área espiritual, ¿verdad? La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es sí y amén. Y por medio de la palabra de Dios alcanzaremos sanidad y liberación, porque Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Pero qué mejor que saber de dónde viene esta palabra de ira y saber por qué hay una ira controlada, contenida y una ira en donde yo ya definitivamente soy un ollita express, ¿verdad? Soy como nos dicen a nosotros que parecemos como cuetecitos, ¿no? Lo prendes y ¡chun! Hace escándalo y todo. Así estamos nosotros muchas veces. Así que vamos a ver ahorita la diferencia entre una ira explosiva y una ira apasionada. Fíjense qué cosas, ¿no? Que dices tú, ay, ¿qué es eso? Pero ahí está, hermano. Y lo vamos a ver bíblicamente, porque no quiero que vean, ay, no, este es de psicología. No, no, no. De verdad, podrá tener muchas cosas de psicología, pero todas, todas van asignadas y van dirigidas a ejemplos bíblicos. Y yo quiero que se identifiquen ustedes, como yo me identifiqué, identifíquense qué ira tienen por la manera en que actúan, por la manera que hablan, y para que así podamos decir, bueno, yo tengo este tipo de ira, o las dos tengo, para renunciar a ellas, ¿verdad? Hay dos palabras griegas que diferencian una ira explosiva a una ira apasionada. La ira explosiva se llama en griego tumos. Tumos significa agitado o ebullición, cuando ya estamos a su punto, ¿verdad? Que ya está ebulliendo el agua, ya está hirviendo el agua, ya es estar en ebullición, ya estar, como decimos, me calenté, ¿verdad? Y es una condición agitada de las emociones, es una ira explosiva. Se caracteriza porque se llena de ira y enseguida se calma y se apaga pronto. Es decir, eres de esas que escandalosas,
que explotas por por cualquier cosa y te llenas de coraje, de ira, porque tú ya traes cosas adentro. Entonces te manifiestas cuando tú estás así muy alterada y haces un escandalazo, discutes, alegas, gritas, bueno, ¿qué tanto no puedes hacer en tu relación con los que viven cerca de ti, como los que están afuera? Que luego a veces te dicen: "Ah, estás loca", ¿verdad? Y al ratito ya se te pasa el coraje, y ya andas muy quitada de la pena, muy calmada, pero los demás no, los demás ya se quedaron enojados, ¿sí? Esta ira es mala porque la persona puede hacer mucho daño con la boca, con lo que dice, porque cuando estás enojada hablas de más, sacas todo lo que hay en tu corazón y luego, ¿cómo lo vas a hacer? Las palabras no se las lleva el viento, las palabras ahí quedan, las palabras son como puñales. Tú ya heriste a muchas personas con lo que tú dijiste, declaraste, a lo mejor hasta se te salió decir alguna cosa a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y ya los dejaste heridos. Y tú quieres, ya, hombre, no es para tanto. Ay, sigues enojado, ¿verdad? Ese tipo de ira, tumos, es la que provoca también muchísimo daño con tu boca. Ujú. Y todo lo que tú llegas a decir puede echar a perder lo que te ha costado construir en años. Entonces, vean esto, ese es la ira, tumos, ¿verdad? La ira explosiva, tumos. Y la otra palabra griega es orge, que significa pasión, energía. O sea, es una ira apasionada. Es una condición de ira con que hagan de cuenta que tú tienes continuamente enojo, ira, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Tú te aguantas, te callas, nomás dices, me la va a pagar, no le dices nada, te pueden herir, te pueden lastimar y tú te quedas callado, callada, no dices nada, pero dices, esta me la va a pagar. O sea, es la más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque esta ira o este enojo abre puertas para que entren espíritus de venganza, espíritus de violencia, de revancha, porque pues es una revancha lo que voy a hacer. Y puedo hasta asesinar a alguien porque me voy a vengar. ¿Sabes Me, por qué pude pagar un dinerito? Porque me cayó. me voy a vengar. Me voy a vengar. O sea, esta es una ira tan apasionada que he determinado destruir a alguien. Yo conozco gente que dice, esta me la paga. Y provoca esta ira que incluso envíen a alguien, sicarios, a matar a la gente, o a robarles, o a despojarles de alguna cosa, o a provocar difamaciones y calumnias en venganza. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas calladitas que muchas veces no te das cuenta que traen su corazón y que ves que les hacen cosas y mira, nada más le hacen así, ¿verdad? Ya de que fruncen la boca es porque ya me lo vas a pagar. Es una ira vengativa. Entonces, ahí nosotros debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de ira. ¿En cuál ira te identificas, verdad? ¿Qué es lo que haces tú? ¿O eres explosiva? Haces mucho escándalo, después te arrepientes, aunque ya hiciste mucho daño en el entorno donde vives, o es una ira apasionada en donde dices,
que diga, que hable, que haga lo que quiera, pero me la va a pagar. Y llega al conflicto, ¿verdad? Al grado de matar. Así que debemos de tener mucho cuidado. En cualquiera de las dos, si tú no entregas esa área y no entregas esa emoción, ese sentimiento, ese espíritu que te está induciendo a la violencia, no vas a ser libre en ninguna de las dos, en ninguna de los dos tipos de ira. Ahora vamos a ver las consecuencias de no controlar la ira explosiva. Tomos nos va a traer condena. ¿Por qué? Porque la ira puede abrir las puertas a otros espíritus, los cuales van a provocar consecuencias graves en cualquier área de nuestra vida. Y esta ira nos va a llevar a hacer locura. Porque en momentos de ira una persona maldice a su familia, a sus padres, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, y como resultado, ¿qué dijimos? Esas palabras van a marcar para siempre a quien tú se las das, a quien tú se las envías. Porque después de que se termina tu enojo tú mismo puedes decir, y yo lo he visto, hasta yo también he dicho, ching, ¿qué dije? ¿Qué dije? Ay, no debí haber dicho esto, ¿no? ¿Qué locura hice? ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué le dije eso? ¿Verdad? Y la palabra de Dios te lo dice allí en Proverbios 14:17. Dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Pero el que piensa en lo que hace, muestra paciencia. No podemos decir que no nos enojamos, por supuesto que sí. Todos nos enojamos, todos, todos. No hay nadie que pueda decir, yo no me enojo. Claro que te enojas. Pero el Señor dice, pero que no llegue a la ira. Y menos a la ira contenida, porque esa ira contenida te va a llevar a fraguar, a planear la manera de vengarte de la persona que te está lastimando, que te está hiriendo. E incluso yo supe de un caso de una joven, ¿verdad? Que su mamá le hizo la vida imposible, y cuando ya se estaba muriendo, dijo, ay, qué bueno, hija, perdóname. No, yo no la perdono, mamá. Usted me hizo esto, esto y esto. Bueno, pero te estoy pidiendo perdón, no me interesa. No voy a perdonarle. Y se va a ir al infierno, vayas al infierno. Entonces, eso imagínate. Desafortunadamente, acuérdate que el mandamiento de uno de los mandamientos que tiene promesas de vida y de prosperidad es honra a tu padre y a tu madre, sea bueno o sea malo. Y no quiere decir que por eso vas a tolerar cosas, no, pero me refiero al perdón. Amar, perdonar a tus padres y tolerarles, no al grado de que te destruyan, ¿verdad? Pero sí evitar odiarles, soltarles y perdonarles, pero no llegar al grado de que nosotros faltemos al uno de los mandamientos que exige Dios, que nosotros honremos, amemos y perdonemos a nuestros papás. Además, la promesa que trae ese mandamiento es largura de vida y prosperidad. Así que por mucho que nos hayan hecho algo, el perdón siempre va a ser la base. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver primero, vamos a ver un ejemplo bíblico de un personaje que sufrió, bueno, hay muchos personajes, pero para no ser tan extensa la clase como ejemplo, tomé uno de ellos que tenía una ira explosiva. Y vamos a hablar de Moisés, que era un hombre que, pues, ustedes saben que él fue criado por los egipcios. Después de que mató a un egipcio, huyó. Se quedó 40 años con su suegro, Jetro, y era simplemente un hombre que cuidaba, eh, pues, animales del campo, ¿verdad? Como las ovejas, las cabritas, y estuvo 40 años cuidando en el desierto. Entonces,
era un hombre pasivo, se volvió tranquilo, se volvió pasivo, ¿verdad? Pero cuando ya el Señor le ordena que vaya a liberar a Israel, se convirtió en uno de los caudillos más importantes de la Biblia. Pero, aunque haya sido un hombre pasivo, tranquilo, dice en una parte de la Biblia, en uno de los capítulos, habla de cómo se manifestó esta ira explosiva cuando él golpeó la roca en vez de hablarle como Dios le había dicho que le hablara solamente. Y este arrebato de ira le costó a Moisés y a Aarón no entrar a la tierra prometida. Vean lo que puede provocar un momento de enojo, un momento de ira, ¿sí? En Números 29:12 dice, entonces Moisés tomó la vara, porque estaban pide, y queremos agua, y mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, y nos vamos a morir de sed. Y bueno, se enojó tanto este hombre, que dice que tomó la vara, porque Dios le había dicho, mira, ve y ahora ya no le golpees, ahora háblale nada más, ¿verdad? Sin embargo, Moisés estaba tan enojado, tan iracundo por lo que estaba el pueblo exigiéndole, que miren, se reunieron Moisés y Aarón a la congregación de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, no van a conocer la tierra prometida por iracundos. ¿Cuántas cosas podemos perder en un momento de ira, en un momento de enojo? Hasta las promesas podemos perder, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Moisés era un hombre manso, pero tanto estuvieron molestándolos, tanto a Aarón como a Moisés, dice que fueron tantas las quejas del pueblo, que él estalló en ira. Y esta ira, él, al momento de su ira, bloqueó su mente y se olvidó de las palabras que le había dicho Jehová que hiciera. No golpees la roca. Esta vez, porque ya la vez anterior se había golpeado la roca, ¿se acuerdan? Y salió agua y luego siguieron caminando y otra vez tenían sed. Entonces le dijo, pero esta vez no la golpees, no golpees la roca. ¿Y qué hizo? La golpeó. Ahí fue donde perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Qué lástima, qué tristeza, que muchas veces por no tener paciencia con los demás, tú puedas perder por culpa de ellos hasta tus promesas, ¿verdad? Números, vamos a ver cuál. Orgue, vamos a ver Orgue. Ya vimos entonces tomos y es una ira explosiva. Estamos viendo lo que puede provocar esta ira. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de no controlar la palabra de ira, orgue. Orgue significa ira apasionada. Esta ira apasionada nos va a llevar a la violencia, a la venganza y a la revancha, ¿verdad? Ya dijimos que son gente muy tranquilita, no explotan en la ira, incluso se ven tranquilitas y aparentemente no se enojan con facilidad. Pero la ira que van almacenando por dentro se va acumulando. Y llega un momento en que sienten una inmensa pasión de venganza y alcanzan a hacer cosas tan violentas que uno ni se imagina que esta persona tan pasiva aparentemente pueda hacer. Llegan a hacer cosas tan violentas y ahí se desquitan y sueltan toda esta ira contenida, la sueltan y se desahogan haciendo muchísimo daño, destruyendo, matando, robando y haciendo destrozos
todo lo que haya a su paso, hasta llegar al grado de matar, ¿verdad? ¿Y cuántas personas no conocemos que son así? Que vemos que, ay, le dicen de cosas y mira, ella o él, ay, se quedan callados. Sí lo vemos que se molesta, pero se hace el disimulado, que no yo, o que, no entendió, o que, ay, no era para mí. Pero se imaginan todo lo que está guardando hasta que explotan. Pero ellos no explotan como la ollita express, ¿verdad? Que nada más en un solo sitio, en la estufa, la cocina, pues hacen destrozos. No, no, no. Este hace destrozos en toda la casa, porque es como si explotara un tanque de gas. Qué terrible que nosotros podamos ser así. Y Proverbios 29:8 dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Cuántas veces les estás aconsejando a alguien, le estás ministrando que perdone, que suelte, que entregue, que piense que a lo mejor la persona en este momento no pues la encontró en sus 5 minutos, y que llegue otra persona y les diga, no es cierto, tenía toda la mala leche de hacerte daño? No, no es cierto. ¿Sabes qué? Lo hizo con toda la intención del mundo. Eso hace que la llama de la ira se encienda, pero dice que los sabios apartan la ira. Entonces tú debes de ver, a ver, me hicieron esto, me hicieron lo otro, me hicieron aquello, y estoy que no sé ni qué voy a hacer, pero yo voy a hacer algo y me la van a pagar. Cuando tú puedes ir al camino, a los caminos del Señor, tú puedes ir a buscar a Dios, al Espíritu Santo, y decirle, me acaban de hacer esto, Señor, pero yo te lo entrego y los perdono en el nombre de Cristo Jesús, porque de mi parte yo los puedo hasta matar. Decía una hermanita, nada más porque soy cristiana no los mato, ¿verdad? Pero si pudiera lo haría. Entonces, tenemos que renunciar a ese espíritu de ira, porque miren, todos nos enojamos. Nadie puede decir que no se enoja. Pero cuando ya te vuelves iracundo es porque ya hay un espíritu de ira que está dentro de ti, que está influenciando para que, vamos, no era para tanto. Pero como tú ya estás encendido, lleno de ira y tienes tal pasión por vengarte, no pueden detener a estas personas. Y vuelvo a poner aquí, hay un ejemplo, hay muchos, pero vamos a poner este personaje que sufrió de esta ira apasionada. La tenía Saúl. ¿Cuántos conocen la ira de Saúl en querer matar a David? Tenía un deseo enorme de venganza en contra de David. ¿Por qué? Porque sabía en el fondo que Dios estaba con David y que él había sido ya desechado porque ya le había hecho Samuel. Locamente has actuado, hoy se te quita tu reino. Por desobediente, por necio, por rebelde. Ya Saúl sabía que había sido desechado por Dios. Y veía a David como el Espíritu de Dios se manifestaba en David. Era tal ira que tenía contra él. Y esta ira contenida de Saúl, porque se quedaba callado, enojado, y decían, voy a matar a ese David, lo voy a matar, pero no le decía abiertamente. Estaba conspirando contra él, porque abrió puertas espirituales para que entraran cantidad de espíritus, en especial este espíritu que envió Dios por causa de su desobediencia, el espíritu de tormento, de locura, de celos, de envidia, de odio, de homicidio y de suicidio.
porque al final de cuentas, si leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hasta se suicidó en el campo de batalla, ¿verdad? Y por mucho tiempo, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, la historia en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, nosotros vemos cómo fue perseguido por David, por Saúl, David, ¿verdad? Tratando siempre de matarlo y quitarlo del camino. ¿Por qué? Por su ira apasionada, su ira, esa ira que ya lo había llevado a que los espíritus de homicidio y de tormento que tenía este hombre lo llevaran a asesinar. Y aquí lo vemos en Primera de Samuel 18, 8 al 11. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, porque él escuchaba, ¿no? Cómo decían las mujeres. Y dijo, a David le dieron 10,000, a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David porque lo envidiaba. Tenía un celo por lo que hablaban de David. Así que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él, te digo que tenía locura, ya casi tormento, locura, no sé qué era lo que él escuchaba en su mente. Y dice que desvariaba en medio de la calle. Y David tocaba con su mano, como los otros días, ¿verdad? El arpa, ¿verdad? Y tenía Saúl la lanza en la mano, observándolo, me imagino, mientras tocaba. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. O sea, no nada más le envió una lanza, ¿verdad? Dice que lo evadió 2 veces, quiere decir que siguió lanzándole. Entonces nos damos cuenta que este Saúl ya estaba muy enojado, muy, muy enojado. Y la Biblia cuenta que la consecuencia de esa ira apasionada lo llevó hasta la muerte. Vamos a ver Primera de Samuel 31, 2, 6. Dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. A los 3 los mataron. Y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que estos incircuncisos no me vengan a matar, ¿verdad? Y me escarnezcan. O sea, todavía ahí el hombre era muy soberbio, muy orgulloso y decía, para que no me maten ellos, tú mátame para que no tengan el privilegio de matarme a mí ellos, ¿verdad? Pero dice que su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces, pues al ver que no aceptaba, ¿verdad? Que su escudero le matara y él no quería que lo matara nadie por su soberbia, su orgullo, su vanagloria, su altivez de corazón de que a mí nadie me mata. Fíjate, ni en el momento de su muerte podía decirse, aceptó que alguien de los enemigos que tenía le mataran. Entonces dice que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre la espada. O sea, se le enterró él mismo. Eso es suicidio. Y ahí terminó con esa ira apasionada, ¿verdad? Esa ira que lo llevó a la muerte. Y no nada más lo mataron, no, él mismo se provocó la muerte. ¿Por qué? Porque él no quería que nadie se jactara de que, ay, lo matamos nosotros. Entonces nos damos cuenta que todo lo que nosotros estamos viendo de ejemplos bíblicos, nos damos cuenta cómo es esto que parece tan sencillito.
esa emoción o ese sentimiento de enojo, de ira, que decimos, pues yo soy muy enojona. Me parece como si fuera un don, ¿verdad? Ay, yo soy muy enojona. No, no podemos evitar ser enojones, pero que no entre en nosotros esa ira, tanto una ira explosiva como una ira contenida. Y si la tenemos, por eso les decía al principio, ¿con cuál se están identificando? Para poder renunciar a eso. Porque podemos poner muchos textos bíblicos, pero también es necesario poner enseñanza y darle nombre a ciertas cosas y ver lo que provoca. Y esta ira contenida se vuelve perversa si tú no le pones límites. ¿Por qué crees que eres capaz de hacer cosas indebidas cuando estás enojada? ¿Por qué crees que cuando te enojas como que la adrenalina hace que hagas cosas y hasta tienes un valor, una fuerza sobrenatural por la adrenalina, por el coraje que tienes, que eres capaz de hacer cosas que tú normalmente no la podrías hacer? Así que la persona que aparentemente era tranquila, dice que de pronto se llena de ira apasionada y deja un desconcierto en la gente que convive a su lado porque la desconoce. Y se preguntan todos sorprendidos, ¿cómo es que llegó a esto? Si era tan tranquilo. No, no era tranquilo. Aparentaba, aparentaba, porque todo, como decimos, me lo tragué. Ay, me tragué el coraje. Ay, hoy se me revolvieron las tripas de coraje. No, eso no quedó solo en tu físico, en tus órganos vitales, que por cierto, el enojo y la ira te van a provocar enfermedades también, porque ahí están guardadas, contenidas, y esto hace que provoques que algunos órganos se te enfermen, ¿sí? Pero aquí lo que estamos hablando es de la sanidad interior, primeramente. Entonces, que hay en tu alma enojo, ira contenida, o eres muy explosivo y haces un escandalazo en tu casa y lastimas a los demás, o te guardas las cosas para la postre vengarte. Todo este tipo de ira, nosotros tenemos que renunciar a ella porque no agrada a Dios. La emoción del enojo no se quita con una oración, hermanos, no. Acuérdense que todo lo que nosotros hemos estado hablando, de lo que hay en nuestro corazón, no se te va a quitar con que, ay, vamos a orar para que se le quite la ira, no, señor. La persona que tiene el problema, la persona que ya identificó, que tiene esas áreas lastimadas, heridas, o que hay esos espíritus que manipulan, dominan, controlan su persona, su mente, su voluntad, sus emociones, tiene que renunciar. Tiene que renunciar voluntariamente. Yo puedo orar o pueden orar los pastores o puede orar el más ungido de los ungidos por ti para que echemos fuera cualquier espíritu. Pero si tú no lo confiesas con tu boca, no va a salir porque está en ti, no en mí. ¿Sí? Yo voy a perder incluso mi tiempo liberándote. Y el diablo va a decir, ora lo que quieras, ella no ha renunciado a mí. Y mientras no renuncie a mí, yo estoy bien cómodo en mi casa. No me ha corrido. Me tiene una preciosa habitación y me alimenta de odio, de rencor, de resentimiento,
de amargura. Estoy comodísimo. Está de acuerdo conmigo. Y la otra loca orando, ay, reprendemos ese espíritu. Ay, pues imagínate cómo se ha de estar riendo el diablo. Porque es con la confesión, con la renunciación, ya dijimos, ¿verdad? Entonces, se va a ir y lo vas a echar fuera con una renunciación. Porque el enojo es una obra de la carne, la cual tenemos que crucificar, porque ya estamos en Cristo. Y si no lo hacemos, pues se van a seguir abriendo puertas. No nada más para que entre el espíritu de ira, sino cualquier espíritu. Cualquier espíritu que fortalece las fortalezas. ¿Verdad? Y al entrar el espíritu de ira, ya ira violenta, entra en espíritus de violencia, de destrucción, y otra vez, así como todo lo que hemos visto en las demás enseñanzas, en las demás clases, en el rechazo, en la falta de perdón, en el rencor, en la falta de aceptación, en la amargura, en la soberbia, todo lo que hemos ya visto nos ata, nos tiene atado esa raíz. Y ahorita estamos viendo la raíz de la amargura, de dónde viene. Hemos estudiado que toda raíz viene desde Génesis, ¿verdad? Que a causa del pecado de Adán y Eva, por causa del pecado, vinieron todas las raíces. De ahí viene todo. ¿Por qué? Porque desobedecimos y porque perdimos nuestra comunión, nuestra relación con Dios y porque salimos del reino de Dios al reino de las tinieblas. Ahora ya llegamos a la bendita oportunidad de que Cristo murió ya en la cruz, anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, la quitó del medio, la clavó en la cruz, resucitó y nos dio vida plena, vida eterna y nos volvió a dar la oportunidad de entrar otra vez, de ser transferidos otra vez del reino de las tinieblas, otra vez al reino de Dios. Es como si ahorita estuviéramos otra vez en el huerto. Es como si estuviéramos nuevamente en el paraíso, porque ya tenemos comunión, relación e intimidad con Dios. Pero, ¿qué hay de esos espíritus a los cuales yo no he renunciado? Dijimos que la salvación no se va a perder, pero no vas a tener plenitud de vida en tus días en la tierra porque tú no has renunciado, porque hasta les parece absurdo en algunas partes, ridículo hablar de sanidad del alma. No creen en la sanidad del alma en algunas partes. De verdad me asombra que no crean en la sanidad interior. Porque si no existiera, y como dicen, ya murió Cristo en la cruz, ya hizo todo en la cruz Jesús, ya está hecho todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay tanta consejería en la iglesia? ¿Por qué hay tantos ministerios de liberación en la iglesia? Si ya hizo Cristo todo en la cruz del Calvario, exactamente, sí lo hizo, pero yo no he aplicado a mi vida. Yo no he renunciado. Yo no he confesado. ¿Sí? Para poder aplicar a mi vida la obra redentora de Cristo, tengo que renunciar a todo aquello que yo sé, que sé, que sé, que sé, que sé, que hay algo en mí. Miren, el Espíritu Santo está de nosotros, hace morada, habitación, Él es, nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el tabernáculo del Espíritu Santo de Dios. Ay, pero Dios mío, ¿cuánta cosa hay que no nos deja ser hombres espirituales, verdaderamente, vivir totalmente en el espíritu?
Y aunque nadie te lo diga, tú lo sabes, porque hay cosas que ya sientes que no puedes aplicarlo a tu vida ni lo puedes vivir. Estás oyendo que Dios te sana, Dios te cambia, Dios te hace esto, Dios está contigo, en la presencia de Dios. Y tú dices, ¿por qué yo no siento todo eso? ¿Por qué? Porque nada más, o la puedes sentir, pero ya después sales de la iglesia y se acabó, ¿verdad? Pues es a causa de esto, de todo lo que hemos traído y de todo lo que traemos en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, nuestro espíritu, o sea, nuestra mente, o sea, nuestra alma, ¿verdad? Entonces tenemos que estar trabajando con ello y renunciando. No es mentira, no es palabrería, no es de dónde sacó todo eso, pues lo sacamos de la sanidad interior, de gente que es verdad, que nosotros podemos aplicar la obra redentora de Cristo a nuestra vida, renunciando a todo aquello que estorba, que la bendición de Dios venga a nosotros. Ya está todo hecho, ya nada más quiero arrebatarlo, pero, pero yo estorbo a Dios con todo lo que traigo. Pero el Espíritu Santo es tan lindo que todos estos meses nos ha estado enseñando a nosotros a ser libres. Primero nos permitió conocerlo al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, y después ya nos enseña cómo puedes sacar esto, salir, renunciar a aquello, y de qué manera puedes ser libre. ¿Por qué? Porque en cada enseñanza hemos visto de qué está compuesto, las secuelas, las consecuencias, pero también la salida, como ahorita lo vamos a ver. Y bendito sea Dios por ello. Así que Pablo, más bien David decía en el Salmo 37, 8, 9, deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos van a heredar la tierra. O sea, estás viendo cómo se están jactando los impíos, estás viendo cómo tu enemigo hasta se burla. Pero el Señor te dice, no te enojes, no te excites en ninguna manera a hacer lo malo, déjalos, porque a la postre van a ser destruidos, pero tú vas a heredar la tierra. ¿Y hasta cuándo, Señor? Pronto, pronto, pero tú haz lo tuyo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer para quitar de nuestra alma la ira y el enojo? Porque pues se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago? Porque nosotros hemos visto las enseñanzas en algunas iglesias que nos dicen en las prédicas, ¿no? Que renuncie, que sal de ahí y que vamos a orar por ti para que tú seas libre. Dime ¿cómo le hago para que yo renuncie a todo eso? Porque el que lo tiene que hacer eres tú, no la otra persona, ¿verdad? El problema soy yo, no la otra persona. Podrán orar por mí, gloria a Dios por las oraciones. Podrán interceder por mí, podrán imponerme manos, podrán echar fuera demonios, pero los demonios van a regresar porque no está, ¿por qué? Porque ya dijimos que salen, pero dice que se asoman a ver si está el cuarto vacío y regresan y traen más invitados. Y el postre estado, la persona viene a ser peor, porque no me dijeron cómo cerró la puerta o cómo lleno el vacío que se quedó de algo a lo cual renuncié. Amén. Entonces, vamos a ver. Primeramente, la mejor manera, y eso ya es básico, ¿verdad? Y debemos entenderlo. La mejor manera de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios acerca de ellos. Esa es una buena forma de desahogarnos sin pecar, porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos y Él nos ama y nos comprende y nos entiende.
pero yo tengo que ir primeramente antes de ir con el pastor, con la hermanita, con medio mundo. Voy con Dios, ¿sabes qué? Estoy bien enojada. Me hicieron esto, esto, esto y esto. ¿Y sabes qué? Ya tengo un novio, una ira con esta persona porque si es mi mamá, pues desde que chiquito me hizo daño. Si es mi papá, pues desde chiquito me lastimó. Si es mi hermano, mi hermana, mi tío, mi primo, pues ya desde chiquito yo traigo todo eso contenido, ¿verdad? Si es el esposo, ya vengo yo toda cargada de ira, de enojo, y me caso con alguien que me lastima, me hiere, y mi ira está creciendo. Mis hijos a lo mejor ya crecieron y pueden hasta juzgarme, condenarme, menospreciarme, y vuelve a haber otro puñito de enojo, de ira, ¿sí? Al grado de que yo me estoy ahogando, asfixiando con estos sentimientos, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ya conocí a Cristo, ya sé que todo lo puedo en Cristo, pues yo voy a mi lugar secreto y le digo, ¿sabes qué? Odio a fulano, odio a Mengano, detesto a Sutano, mira, me hizo esto desde niño, me hizo esto ahorita, mira lo que acaban de decir mis hijos, mira lo que me dijo mi esposo, mi esposa, mira lo que está pasando, mira el pastor, la pastora, si es que congregas, mira mi trabajo, lo que están haciendo mis jefes, se están pasando de listos conmigo porque yo aguanto. Todo eso puedes soltarlo con tu Padre Celestial y decirle cómo te sientes y la rabia y el enojo que tienes tú. Y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él nos entiende perfectamente. Él no va a juzgarte ni a condenarte por decirle la verdad. Al final de cuentas, Él ya lo sabe lo que hay en tu corazón, porque nadie conoce el corazón de humano más que Dios. Solo Dios sabe lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Entonces, se lo confiesas porque ya lo sabe. Y te vas a deshogar tanto, porque luego dicen, es que fui con un psicólogo. Solté toda mi basura que traía y como que me relajé. Descarga si quieres llamarle basura, pero descarga todo lo que traes en Dios. Él no te va a juzgar y decir, oye, ¿qué? Yo soy tu bote de basura o qué. No, Él nos entiende perfectamente. El Espíritu Santo de Dios siempre está ahí, es nuestro amigo, es nuestro paracleto. Paracleto es una persona que siempre está ahí para ayudar. El consejero, el maestro, nuestro pastor, nuestro hermano, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer para soltar todo lo que traemos. Después debemos reconocer delante de la presencia de Dios, pues que hemos permitido llenarnos de ira y enojo, ¿verdad? Era imposible no llenarnos de esa ira, era imposible no llenarnos de enojo por todo lo que nos hicieron, pero tenemos que confesarle también al Señor que nosotros lo permitimos, ¿verdad? Y que muchas veces culpamos a otros por nuestros fracasos y derrotas y empezamos a delegar responsabilidades por nuestros propios actos, ¿verdad? Porque luego, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué tú me obligaste? Yo lo puedo decir del marido, ¿no? Pero ¿por qué me engañaste? Porque tú me lo provocaste. ¿Cómo te lo provoqué? El hombre está lleno de ira, de enojo y de venganza, una ira apasionada y se quiere vengar y dice, pues tú me lo provocaste. Tuve que buscar a otra mujer porque tú no me dabas lo que yo quería, ¿verdad? Es una manera de justificar su ira contenida, su ira y su enojo que tiene de lo que vivió desde pequeño. Y se va a vengar y culpar a la persona menos indicada, ¿verdad? ¿O por qué golpeaste al niño de esta manera?
tú me lo provocaste por culpa tuya, porque tú me dijiste que te tomó algo o que te hizo algo. No, es una manera de soltar tu coraje, tu odio, tu rencor, tu frustración contra otras personas, porque tú estás llena de enojo porque has fracasado, ¿verdad? Porque no estás de acuerdo, como dijimos hace rato, estamos frustrados y nos queremos desquitar con los hijos, ¿verdad? Y luego la culpamos a los hijos, pues por tu culpa. Me hiciste enojar y tuve que golpearte, ¿verdad? A eso se refiere el decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo vengo a reconocer delante de ti que yo estoy culpando a los demás de de mi sentimiento de frustración, de rencor, de resentimiento, de amargura, de derrota, de fracaso que yo tengo, ¿verdad? Y yo quiero reconocer delante de ti que yo soy el problema, porque no podemos seguir con estas excusas de, pues él me hizo enojar, ¿verdad? No, 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 lo que pasa es que no tuvimos dominio propio, porque la ira nos controla. Así que dicen Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en enojarse, en airarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el tomar una ciudad. O sea, ¿de qué te sirve conquistar una ciudad, conquistar una nación, si no te conquistas a ti mismo? Si tú no te enseñoreas de ti mismo, tomar control y dominio propio de tu manera de ser, de tus emociones, pensamientos y sentimientos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú tengas ese dominio propio de lo que tú sientes y traes. Pero volvemos a lo mismo. Entregarlo a Dios, reconocer delante de Dios mi mal y que yo quiero culpar a los demás de cómo estoy. Y el tercer punto, pues escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si yo estoy tan alterada, yo me vengo aquí al lugar secreto y le digo, Señor, háblame, háblame por favor, porque estoy tan enojada que voy a provocar algo. Porque yo soy capaz de decir, pues mira, ahorita nos damos y nos golpeamos y ahorita vamos a ver aquí de cómo nos toca, ¿no? Entonces me vengo mejor, me encierro y digo, a ver, Señor, por favor, háblame, habla a mi corazón. Y yo lo primero que hago es agarrar los salmos, porque pues David hablaba de cómo estaba su situación, ¿verdad? David siempre decía, ay, Dios mío, estoy en angustia, estoy en ansiedad. Pero fíjense, al escuchar la palabra de Dios, porque la estamos oyendo cuando la leemos en voz alta, escuchamos la palabra de Dios cuando estamos tan alterados, léela en voz alta. ¿Para qué? Para que la escuches. Tu oído es tu alma, tu espíritu escuche la palabra de Dios, ¿sí? Y nos va a calmar, porque incluso vamos a ver de manera diferente, con una pues vamos, de una perspectiva más correcta, lo que estamos viendo que parece una tragedia o que me dijo, le dije, nos dijimos, ¿verdad? Y cuando ya me empiezo a calmar porque estoy leyendo en voz alta la palabra de Dios, me doy cuenta de que no era para tanto, ¿verdad? De que no era tan, no me lo dijo tan, de manera tan agresiva como yo lo oí. Pues estoy enojada, tengo resentimientos, tengo rencor, pues yo hasta lo acomodo a la palabra, ¿no? Y fíjense, Moisés, ahí en Levítico, escribió, ahí en los libros del Pentateuco, ¿verdad? En Levítico 19:17 al 18 dice que está dando una ley, un estatuto, más bien eran estatutos, y dijo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no del tuyo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, porque uno de los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro corazón,
pero también amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, si tú no te amas a ti mismo, menos vas a amar a tu prójimo. Entonces, tenemos que sanar esas heridas, tenemos que renunciar a esos espíritus de tal manera que nosotros podamos perdonar y amar. Y en el cuarto punto, debemos desechar debemos tomar la decisión de desechar la ira. Ya estuvo, ¿no? Ya no voy a seguirle dando juego a la ira. Ya, se acabó, ¿verdad? Entonces, Dios no quita la ira de nosotros. Ya lo dijimos, ¿verdad? Si no tomamos la decisión de renunciar a ella y echarla fuera de nuestra vida. No es con oraciones que yo voy a echar fuera y se va a salir de mí todas las emociones, pensamientos, sentimientos negativos que tengo. Va a ser con el reconocimiento, ¿verdad? Con la confesión, con el arrepentimiento y con la renunciación, ¿verdad? Así que debemos de tomar la decisión ya, soy iracundo y renuncio a esto. Que yo tengo razón de serlo por todo lo que me han hecho, todo lo he guardado, todo lo tengo ahí en el inconsciente porque me dolió mucho. Sí, ahora sácalo y renuncia, ya no se puede solucionar el pasado, ya no puedes, ni regresarlo, ni evitarlo, ya pasó, ya pasó. ¿Quieres tener un presente lindo, un futuro maravilloso? Perdonar, renunciar a esta ira, renunciar a todo aquello que nos estorba. Así que todo lo que hacemos y declaramos en confesión de renunciar es una decisión. Si se dan cuenta, no es una emoción, es una decisión a renunciar a todo aquello que estamos viendo y echarlo fuera. ¿Eh? Y todo depende de nosotros. Y depende de si se queda o se va la ira. Así que tenemos que renunciar, estamos hablando de la ira, ¿verdad? Renunciar a todo espíritu de ira, porque ya es un espíritu, ya no es una emoción, ya no es un sentimiento, ya es un espíritu que está atrás de esa emoción y de ese sentimiento, que lo está fortaleciendo, ¿sí? Y declaramos, yo decido en mi corazón que la ira y el enojo no me va a controlar más. Yo decido ser tardo para hablar y tardo para enojarme. ¿Por qué? Porque ya estuvo. Voy a terminar enojado, enfermo del estómago, enfermo de mi sistema nervioso. Me puede dar hasta un infarto porque me altero, me enojo, me excito de querer hasta matar, ¿verdad? Que me hizo enojar y ahorita le doy. Vas a provocar un conflicto y te vas a enfermar, ¿verdad? No sabemos que hasta en este momento te infartas. Y en el Salmo 37:8 David decía, deja la ira, volvemos a lo mismo, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, ¿verdad? Dejemos ya eso. Tanto Pablo lo decía como David. Entonces vamos a ver el punto 5. Cede tus derechos a Dios. Pero es que yo tengo derecho a pegarle, tengo derecho a golpearle, tengo derecho a reclamarle, tengo derecho a matarlo, tengo derecho a hacerle lo mismo que me hizo. Cuando nosotros decidimos cederle nuestros derechos a Dios, Dios nos hará justicia. No podemos hacer nada sin que haya consecuencias graves. Miren, a veces calladitos nos vemos más bonitos. ¿Que por qué me lo hiciste? ¿Que por qué? Cálmate. Cálmate y vas a ver que esto se va a apaciguar, se va a apagar, ¿verdad? Porque el fuego
de la ira enciende, ya vimos, y puede destruir. Entonces, algunas veces el enemigo nos va a tentar, porque el diablo es el que nos dice, tú tienes derecho, véngate. Pues como, ay, lo vas a dejar así, va a decir que eres tonto, que te dejas, reclámale, hazle lo mismo, tú también despójalo, saquéalo. Pero el Señor dice que, aunque el enemigo nos dice, y tenemos derecho, sí, a usar la venganza como alternativa, sí, para responder las ofensas, claro que sí, estoy en mi derecho, pero no va a traer buenas consecuencias si yo me quiero vengar por mi propia cuenta. Ese es uno de los secretos de Dios. Ten dominio propio y entrégale a Dios lo que te han hecho. Y le cederás los derechos a Dios de juzgar a aquel que va a juzgar, pero con justicia. Porque si tú te vas a vengar, la revancha trae más revancha, la violencia trae violencia, ¿verdad? Pero esa venganza justa de Dios, esa manera de defendernos que tiene Dios, dice que es justa. Y en Romanos 12:19, Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque ustedes creen que Dios no se enoja, pero Él tiene una ira santa. Y su enojo están tocando a mi hijo, al que compré con la sangre que derramé en la cruz. Yo morí por ese hombre, por esa mujer, por ese niño, por ese anciano que están lastimando, hiriendo. Me la van a pagar. Pero esa ira de Dios no es ira apasionada, no es ira explosiva, sino es una ira justa. Entonces, por eso dice, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También hay otra palabra, no recuerdo si está en Jeremías, creo, donde dice, yo pago personalmente a aquellos que me aborrecen y me odian. Y los voy a destruir. Porque en este momento está atacando a un hijo de Dios. Está hiriendo a un hijo de Dios, está lastimando a un hijo de Dios. Ahora, si un hijo de Dios lastima a otro hijo de Dios, dices, qué rayos, ¿verdad? Ahí ya no entiendo. Sin embargo, sucede. Pero porque la otra persona está igual, lastimada y herida. Pero yo decido y acepto y reconozco que yo estoy mal. Entonces yo voy a cambiar. Yo voy a sanar, yo me voy a liberar. La otra persona si quiere hacer lo que lo haga y si no lo hace es tu problema. Pero yo acepto que estoy mal, reconozco que estoy mal, confieso que estoy mal y renuncio a estar mal. Entonces es necesario buscar liberación y sanidad interior. ¿Por qué? Porque a causa de los traumas y heridas que hemos vivido desde el pasado, hombre, cuánta cosa nos hicieron desde que estábamos, desde pequeños, ya vimos que hasta incluso desde el vientre, desde pequeñitos, ¿qué no nos han hecho? Cada quien tiene su propia historia, unas más desgarradoras que otras. Pero la razón de tu personalidad actual, de tu manera de actuar, de tu carácter actual, de tu frustración actual,
de tu trauma actual es por las heridas que tú tienes del pasado y estás llena de coraje, de enojo, de ira y de deseo de venganza. Pero si ahorita el Señor te está diciendo, ya, renuncia a esto porque no te va a beneficiar. Yo lo hago, yo me encargo. Pero a mí me estorba tu ira para bendecirte. Me estorba tu enojo para bendecirte. Muchas bendiciones, incluso la salud a veces no llega por los sentimientos negativos que tenemos. Tanto que tengas una ira explosiva, que de todo rápido te enciendes, como una ira contenida, en la cual tú vas a estar esperando el tiempo para vengarte. Todo llega y todo afecta a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, porque se enferma, y a nuestra alma. Así que ya estuvo, ya hemos estado por mucho tiempo enojados. Es tiempo de dejar la ira. Es tiempo, es tiempo. Lo tenemos que hacer porque a nosotros nos conviene más que a los demás. Los demás, yo no sé si lo van a hacer, no lo van a hacer, pero yo sí lo quiero hacer porque yo quiero ser libre, verdaderamente libre, para poder disfrutar la obra redentora de Cristo Jesús, porque ya pagó todo en la cruz, ya consumó todo en la cruz, yo ya estoy en paz con Dios, yo ya no le debo nada a Dios, porque todo lo pagó Jesús. Soy libre de la deuda que tenía desde Adán y Eva. Pero con las cosas que yo traigo, no me deja disfrutar de la libertad que pagó Cristo en esta cruz con su sangre. Así que debemos poner en práctica las verdades de Dios. Volvemos a lo mismo. Reconocer, confesar y arrepentirse, ¿verdad? Y renunciar a cualquier espíritu, a cualquier atadura, a cualquier ligadura de las que hemos estudiado, ¿verdad? Que han puesto el diablo derechos legales. El diablo dice, yo tengo derecho legal. De generación en generación en generación, tú ves y estudias y analizas a tu hermano, a tu tío, a tu abuelo, a tu bisabuelo, y dices, chin, es lo mismo. Es el mismo problema de generación en generación. Bueno, llegó el momento de romper. Para que tus hijos y nietos y bisnietos ya no tengan que pasar por lo mismo que nosotros. O cortamos hoy, o ¿qué va a pasar? Siguen las demás generaciones sufriendo humillaciones, sufriendo el rencor, la amargura, el resentimiento, y esto no va a acabar nunca por el derecho legal que tiene el diablo contra nosotros. Cortemos toda raíz de iniquidad, de ira, de todo lo que hemos estudiado también. Cortémoslo, cortemos y cerramos todo ciclo. Se cierra todo ciclo del cual el diablo tiene derecho legal por causa de nuestros ancestros, ¿verdad? Y así declaramos al diablo que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Y nosotros ahora podemos jactarnos en Cristo Jesús, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas y que Cristo vive en nosotros. Y como Él vive en nosotros, la ira no puede estar ya en nosotros. No le voy a dar ya más lugar al diablo. Ya no se lo voy a dar. Porque en vez de edificar, cada que me enojo destruyo. A lo mejor ya se está restableciendo cosas que estaban arruinadas, ¿verdad? Reedificamos, pero en un momento de ira, otra vez cae todo lo que habíamos edificado vuelve a caer. Y no se vale porque el diablo está feliz de la vida, de que dice, estás reconstruyéndote, ahorita te voy a recordar algo, o le voy a recordar al otro algo para que te ofenda, te falte el respeto, te humille, te deshonre, y tú recuerdas todo el pasado que hicieron tus
padres, hermanos, tíos, primos, y entonces esta gotita que derrama el vaso sea suficiente para volver a encenderme en ira y de soltar mi lengua y decir cosas que no debo decir, porque voy a arruinar mi relación con alguien, porque voy a arruinar lo que yo ya había edificado, y hay veces que ya no tiene solución porque la gente nunca olvida lo que tú dices. Y más cuando les hieres con algo muy personal. Así que hay que pedirle a Dios que ponga, como dice David, pon un freno en mi boca para no pecar contra ti. Que cuando me enoje no me llene de ira, y que Dios guarde mi boca, aunque tengo razón, para decirle sus verdades, así como Él me la está diciendo, o como ellos me la están diciendo, o como la gente me lo está diciendo, callarme la boca y decirle, renuncio a esta ira contenida. ¿Amén? Y por último, el texto de Romanos 15:13. Este capítulo de Romanos 15 está muy hermoso, pero vamos a ver el versículo 13. Pablo diciendo que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, ya deja la ira, deja el enojo, llénate de paz, llénate de gozo, llénate de esa alegría y de esperanza en que hay poder en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó de los muertos, el mismo poder y el mismo Espíritu está en nosotros. Y de verdad hay que hacerle caso al Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos llene de paz, alegría, gozo. Y que en medio de todas estas cosas que nosotros estamos renunciando, el Señor nos ayude. Y que si el enemigo, ahora que hemos estado renunciando, ha enviado espíritus de miedo, temor, cobardía, intimidación, también hay que atarlos y renunciar a ellos. Que se están manifestando demonios, ¿sabes qué? Mayor es el que está en mí que el que está en este mundo, así que te largas. No me vas a atemorizar ni vas a impedir que yo renuncie, porque es mi deseo, mi voluntad de renunciar. Y ustedes no tienen nada que hacer aquí, no tienen derechos legales a atemorizarme, a impedir que yo sea libre, verdaderamente libre. No estoy sola, no estoy solo. Aquí está el Espíritu Santo con su poder ayudándome a renunciar. Aquí está el Padre Celestial con todo su poder. Aquí está el Hijo de Dios con su sangre poderosa, con la cual Él me cubre e impide que el enemigo se me acerque. Y que el mentiroso quede desenmascarado. Que vinieron demonios, ¿sabes qué? Te vas en el nombre de Jesús, porque son mentirosos. Son unos mentirosos, porque ustedes ya fueron vencidos en la cruz del Calvario y ya fueron despojados. Ahí en esta cruz hace 2000 años. Así que fuera en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que tener bases bíblicas para que cuando sucedan esas cosas, rápido agarro mi Biblia y digo, escrito está. Escrito está. Por ejemplo, el Salmo 91, ¿no? Escrito está. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Palabra de Dios tiene que salir de nuestra boca.
Si hay alguno que está conspirando contra mí, lo va a hacer sin la ayuda de Dios. Y el que contra mí conspirare va a caer delante de mí. Porque no hay arma que se esté forjando contra mí que pueda prosperar. El diablo no soporta la palabra de Dios, porque como es un mentiroso, viene a atemorizarte, viene a intimidarte, viene a hacerte creer que todavía tiene, él puede hacer lo que quiera. No, él ya fue vencido hace 2000 años, él ya fue despojado hace 2000 años, él ya fue exhibido públicamente como derrotado hace 2000 años. Y Cristo ya anuló toda acta de los decretos que había en contra nuestra desde Adán y Eva. Yo siempre lo declaro y lo declaro y lo declaro cada que me atacan, cada que estoy preparando la clase. Y ya me di cuenta que en base a cada raíz de la que hemos estado ahora estudiando así por semana, he tenido los ataques de esos espíritus. Pero yo renuncio a ellos, los ato, los maldigo, los echo fuera en el nombre de Jesús y le digo, y si por aquí sigues teniendo autoridad en mi vida, hoy renuncio, ¿sí? Porque yo no les estoy enseñando algo que no he vivido, algo que no he practicado, algo que no he hecho, no creo que no sea una realidad, sino que he visto que es una realidad que podemos renunciar con nuestra boca, confesar y arrepentirnos, y esos demonios se salen. Podrá quedarse la emoción, ¿verdad? Porque ¿quién no se enoja? Pero que se enoje no llegue a tomar dominio para matar, robar y destruir, ¿verdad? Y no precisamente asesinas con armas, sino con tu boca. Entonces, por eso el Señor nos está invitando, que Él nos quiere tener libres, verdaderamente libres, para la postre bendecirnos. Quiere que tengamos libertad, que creamos todo lo que dice la palabra de Dios, que no tengamos la menor duda, pero que seamos libres de todo lo que hay en nuestro corazón, de generación en generación y desde el pasado hasta hoy, que nos ha atormentado por años. Palabras que nos dijeron papá, mamá, que los dice una autoridad. Y cuando una autoridad te maldice, es difícil sin Cristo ser libres. Pero ya estando en Cristo, renuncio y perdono porque no tenía a Cristo, porque estaba peor que yo, mi mamá, mi papá, ¿verdad? Fueron lastimados, heridos, y una persona lastimada lastima a otros. Una persona herida hiere a otros. Entonces, perdonar porque no sabían lo que estaban haciendo. Me hirieron, me lastimaron, destruyeron mi identidad, mi integridad, mi dignidad, pero la recuperé en Cristo Jesús. Todo lo he recuperado en Cristo Jesús. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, estamos renunciando también a esta raíz de ira. Y damos gracias a Dios por estas enseñanzas, porque de verdad que yo soy la primera beneficiada en cuanto lo estoy preparando y todo, y digo, ay, Dios mío, de verdad, ¿cómo nos hablas? Y bendito sea el Señor, que pongamos en práctica tanto los que están aquí presentes como los que van a verlo por YouTube, que el Señor, el Espíritu Santo les ayude a ser libres, verdaderamente libres. Así que bueno, terminamos con esta enseñanza.